Para el proceso de elaboración de la planta térmica se utilizó una caja, se diseñó un dispositivo, una caja de madera, en el cual se trató de lograr o se trató de proponer que tuviera las menores fugas posibles de la temperatura que se va a utilizar. Se utilizó un bombillo y una roseta para poder brindar temperatura. Esto se conectó directamente a un relé de estado sólido, el cual es un dispositivo electrónico que nos permite conmutar el paso de electricidad cuando se aplica una pequeña cantidad de corriente. Para tomar medidas y poder tomar exactitud en valores se utilizó un sensor digital D518B20, el cual tiene dos pines de alimentación y un pin data, que es el que irá conectado al Arduino luego de que programemos, para poder hacer la toma de medidas y la caracterización de valores. Es importante mencionar que este sensor requiere de dos librerías en el Arduino para poder funcionar y para poder capturar los datos y poder ver los valores que se van a tomar. Una es Dallas Temperature y otra va a ser One Weir. Posterior a ello, pues lo que vamos a hacer es la parte de cableado y el enlace del sensor y el relé de estado sólido con los datos. Entonces vamos a poner nuestro sensor en la caja, vamos a utilizar los pines de alimentación, que en este caso son el pin naranja, que es VCC, y el pin amarillo, que es tierra. Estos irán enlazados directamente a los pines del relé para que reciba la cantidad de energía que necesite. En naranja, como habíamos mencionado, VCC, y amarillo tierra, y el pin 8 que irá también a datos al Arduino. Posterior a ello conectaremos nuestro Arduino y enlazaremos los pines. El pin data del sensor irá al pin 13 del Arduino, como se nota a continuación, y el pin de datos del relé de estado sólido irá a nuestro pin número 8 del Arduino. Posterior a ello le daremos alimentación a nuestro Arduino, a nuestro programador de Arduino, VCC y tierra. En este caso hemos dicho VCC naranja, que irá al pin donde dice 5 voltios, y VCC irá a tierra en nuestro programador, que está ilustrado como GND. Bueno, posterior a ello haremos la programación en el Arduino para poder dar lectura de los datos al inicio de la caracterización con la planta apagada, como se puede ver en este momento, para poder tomar unos datos de cuando está en frío y empezar a tomar luego unos datos de cuando esté caliente y cuando esté encendida, de acuerdo a la variación del tiempo. En esta programación entonces tenemos unas librerías que eran las que utiliza el sensor originalmente, que se extraen directamente para que el sensor pueda leer los datos. Y posterior a ello tenemos unos dispositivos de direcciones, que son las direcciones por las cuales se indica la lectura del sensor. Tenemos una variable de tipo entero en el tiempo, que va a ser 0, y luego empezaremos a mirar lo que se crea la función para mostrar la dirección de los sensores. Entonces mostraremos una variable de tipo flotante, una float, que es la temperatura, que será igual al sensor y a lo que esté mostrando la dirección que acabamos de ver en la parte de lectura. Posterior a ello entonces tendremos un tiempo de 1 segundo para poder tomar medidas, y empezaremos a imprimir por los tiempos seriales, por los puertos seriales, la temperatura, el tiempo, la temperatura como nombre, el valor de la temperatura, el tiempo, y teniendo el retardo que funciona como 1 segundo del tiempo. Y ahí se tomarían los datos inicialmente para caracterización, como se está mostrando acá en el herramienta monitor serie, y ahí está tomando los datos de enfriamiento. Posterior a ello encendemos, hacemos lecturas con la planta encendida, que esté cerrada la tapa, que no haya fugas, que haya el mínimo de perturbaciones, y se hace
la lectura a través del monitor serie para que nos muestre algunos valores para poder hacer la caracterización de la planta. Ahí podemos ver el tiempo y la temperatura, cómo avanza de acuerdo a las lecturas que estamos iniciando. A medida que va transcurriendo el tiempo, la temperatura va incrementando. Posterior a la toma de datos, pues tomaremos los datos del Arduino, los copiaremos y los llevaremos a una hoja de Excel para facilitar el cálculo. Entonces allí vemos que está el tiempo, la temperatura que se tomó, y luego haremos una conversión de datos de una fila a varias, para lo cual se utiliza texto en columnas y se abren los datos de temperatura y de tiempo, y poder así hacer un estudio detallado y poder determinar los valores que se requieren. El procesamiento de datos, pues como decíamos, es de manera manual, es desde un archivo que se genera en Arduino de manera automática, y la idea es hacer un recorte inicialmente de los datos de temperatura justo antes de encender la fuente de calor hasta el valor máximo alcanzado, o sea, lo que vimos al comienzo, el valor inicial con la fuente apagada, el valor temperatura, y hacerlo sobre el recorte de los datos que se obtuvieron. Luego hacer un nivelado de la señal restándole el valor de la temperatura ambiente, que es el valor de la temperatura con la cual se inició. Pues en esta manera se organizarían tres hojas, una de temperatura y tiempo, una de valores de temperatura y otra de la de temperatura de interés, que es la cual se le aplicó el recorte de la señal de la temperatura ambiente. Pues como lo vemos en esta hoja Excel, lo que hicimos fue recortar los datos, abrir temperatura ambiente con texto en columnas, crear una hoja de temperatura, crear una hoja de tiempo y hacer una función escalón generando 1 cuando esté encendida la planta y 0 cuando esté apagada. Entonces lo que hicimos fue graficar los valores de la temperatura de acuerdo a la resta del recorte que se hizo inicialmente, y luego podemos ver el tiempo, cómo iba subiendo, que el tiempo es constante, esta nonita gráfica, y la función escalón entre 0 y 1 cuando la planta llega al valor que luego de la señal de interés y queda de manera constante. Para poder tener un dato matemático y poder hacer el procesamiento de los datos de manera más precisa, se utiliza MATLAB, el cual es una herramienta que nos permite hacer la simulación de los datos y poder graficar y poder identificar la función de transferencia de acuerdo a la toma de datos que se hizo. Se pueden directamente importar los datos desde MATLAB, o se puede hacer el diseño de los datos directamente sobre MATLAB. Pues acá estamos viendo básicamente que es el nivelado de los datos, lo que se puso, las gráficas que se obtienen y la creación de una función de entrada, que es la que se requiere para poder tener la función de transferencia. Se escribe el comando Windows de la ventana de MATLAB, se inicia con IDEN y se hace la identificación que ayudará al proceso para poder hacer esto. Luego lo que mostramos es las ventanas sobre las cuales importan los datos, el proceso de importación de datos de Excel a MATLAB, y finalmente la función de transferencia que le aplicamos y la gráfica sobre la cual se está haciendo temperatura, la importación de datos y toda la parte de lo que se está adelantando con el Acá se determina la función de transferencia seleccionando en esta parte de acá, función de transferencia, y se escribe la cantidad de polos y ceros que se desean. Porcentaje de ajuste, que para este caso es del 95%, teniendo en cuenta que el sensor es digital y es de alta precisión. Y acá podemos ver cómo se obtiene la función de transferencia. La función de nosotros de transferencia, el resultado que obtuvimos fue 94.75 de precisión, y con esta caracterización de datos lo que vamos a empezar a hacer posteriormente es el control on-off de acuerdo a los parámetros que se van a adoptar de diseño. Posterior a la caracterización de datos, pues dejaremos que la planta se enfríe nuevamente para poder empezar a hacer el control on-off y tomar valores desde cero y poder hacer nuestro set point y nuestros ajustes de overlap máximo y overlap mínimo. Básicamente el control on-off es un control de temperatura que actúa como interruptor, el cual pretende que se encienda la fuente de calor mientras la variable de proceso está por debajo del punto de ajuste, que es el set point, y la apagará cuando la variable de proceso esté por encima, que es el punto de ajuste. Vamos a colocar algunos controladores que se
deben colocar para incluir normalmente un retardo, y estos controladores que permiten diferenciar una histéresis o un tiempo de ciclo para subir la ventana diferencial en el punto de medida de los valores que uno requiere para diseño se llaman overlap. De acuerdo a la gráfica, pues tomando los valores de caracterización que hicimos respecto a temperatura, vemos que el valor se mantiene estable cuando la planta llega a una temperatura de 60. Para este caso vamos a utilizar en el control on-off un set point de 30, y vamos a utilizar una parte de un overshot de 40 grados, y vamos a permitir que los retardos o la histéresis que nos abran la ventana diferencial para este control sean de +5 y -5 en temperatura.